Entonces, esta propuesta que hacen acerca de la depuración de aguas a través de sistemas naturales, ¿no? Pensar el agua en términos del ciclo, ¿no? Eh, Prácticamente las ciudades hicieron todo un tecnosistema infernal. Piensen la cantidad de cañerías para los cloacales, las cañerías para la provisión de agua corriente, etcétera, etcétera, y todo lo costoso que significa mantener eso, y cómo empiezan a aparecer otro tipo de estrategias que recurren mucho más a cuestiones naturales para el manejo de los sistemas de agua, ¿no? Del ciclo del agua. Entonces, el ciclo del agua, ¿cómo hacemos? Lo interesante de esto es cómo ellos hicieron de este tema un tema de proyecto. Digamos, no es que pusieron una canaleta, bajaron el agua, la metieron en un tanque, después lo bombearon y la tiraron y entonces lo usaron en inodoro, sino que fueron un poco más allá y de hecho hicieron esa laguna de macrofitas para depurar esa agua. Eso también termina siendo una cuestión paisajística, etc. Estas otras, como lo que hace Lucas Fuster, que tiene que ver con el manejo lo contaba Lucas cuando vino a un Creta del año, creo que era el 2019, que le habían propuesto hacer una plaza, creo que le daban, no sé si $25.000, que tenía $25.000 para hacerlo. Y bueno, con esos $25.000, si él hacía un proyecto convencional, le alcanzaba para hacer un piso y poner 2 aros, para que la gente pudiera jugar al básquet o patear la pelota. Y entonces estuvo repensando de que ese dinero se incorporaba a la comunidad y utilizaba todo lo que es reciclado de materiales, podía ser una cosa muchísimo más amplia, muchísimo más participativa y más rica. También en términos identitarios, ¿no? De involucrar a la comunidad en términos de proyecto. Y desarrolló esta plaza que es muy interesante, Plaza de Nuestro Sueño en Remancito. O sea que hay toda una cuestión ahí acerca de, junto cuestiones que tienen que ver con lo social, cuestiones que tienen que ver con el reuso y el reciclado, y cómo eso contribuye a la mejora del ambiente. Todo lo que tiene que ver con lo que es los extremos y los medios acerca de la tecnología, la baja, la media y la alta tecnología, como tecnologías ancestrales que han sido probadas durante muchísimos siglos en la historia, que son sumamente eficientes, pueden ser reversionadas en términos contemporáneos y que son de muy bajo impacto en términos de los manejos de los recursos. O todo lo que tiene que ver con la alta tecnología y el desarrollo de innovación e investigación, ¿no? Los nuevos materiales. Por ejemplo, esto que desarrollan en el Pabellón de Italia, en la Expo Milán del 2015, junto con Italcementi, ¿no? Italcementi es la empresa italiana más grande de cemento, obviamente había mucho dinero para investigación y desarrollo, desarrollan este cemento que se puede activar con la radiación solar y que contribuye a controlar los índices de smog de la ciudad. Y ahí de nuevo es la discusión acerca de alguna manera, si se quiere, entre Mario Bunge y lo que planteaba Prigogine, ¿no? Acerca de la innovación, la investigación y el desarrollo. Pensemos en cómo ha ido cambiando las posibilidades que ha tenido, digamos, el alcance que ha tenido en términos demográficos nuestras sociedades, que llegamos a ser en este momento 7.500 millones de personas, y en gran parte es acerca, uno podría decir, bueno, son por las vacunas, son por la alimentación, son por una serie de cuestiones, y básicamente tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y cómo hemos ido aplicando ese conocimiento. Lo que me parece que nuestro desafío, o el desafío ya de ustedes, es cómo ese conocimiento ahora lo incorporamos en términos también sociales, ¿no? Y en términos ambientales. Pensemos, por ejemplo, no sé, lo que la revolución que produce el grafeno, que por ahora se viene aplicando poco en nuestras construcciones, pero que seguramente dentro de unos años va a ser mucho más importante su desarrollo. Van a ser estructuras mucho más livianas, mucho más resistentes, por lo tanto el impacto
de los recursos materiales van a ser diferentes. Es como esa pregunta que le hace Fuller a Foster en un concurso, que le dice, ¿cuánto pesa su edificio, señor Foster? Le hacía esa pregunta, ¿no? Dice, asociando a la idea de que los edificios, cuanto más livianos sean, van a ser más eficientes en el manejo de los recursos. Cosa que ¿Cómo puede se llamaba ser el material? discutible. ¿Cuál? Lo que dijiste recién, el nombre. No, recién hablé de Fuller y de Foster. Y el material que El pregunté antes, que dije antes, grafeno, entre otros. grafeno. Grafeno. Estas otras ya son estrategias que combinan estrategias activas con pasivas, ¿no? Por ejemplo, si uno mira esta primer planta, uno podría decir, esa es una planta típica de Mies, ¿no? La relación entre la superficie de este rectángulo versus su perímetro. Ahora, esa relación, cuando la ponen en relación al Sol, digamos, hace que las caras sean calientes, las que están en los bordes, pero las interiores sean frías. A partir del manejo del proyecto, de la forma edilicia, lo que hacen, y a través de los estudios que hacen con los modelizados, buscan una optimización para el rendimiento de la ganancia solar en este edificio de Ámsterdam. Entonces, tranquilamente, sí, la superficie versus el perímetro del edificio se modificó sustancialmente, hay mucha más fachada que antes, pero lo que ha hecho es que la distribución de la energía captada en términos solares sea más equitativa hacia toda la planta. Por lo tanto, va a contribuir en cuanto a la necesidad de aclimatizaciones y el uso de energía externa. Este es el edificio, hay aplicación de paneles solares en sus fachadas, por otra parte, que también hay que ponerlo en discusión, ¿no? Digamos, cuánta energía consume la construcción de un panel solar, cuánto cuarzo necesita, cuánto sílice. Esta misma estrategia, si la otra era de alta tecnología, esta es la misma estrategia que utilizan en la Escuela Sustentable de Mar Chiquita. Digamos, cómo todo este frente vidriado, bien orientado, hace que este sector se transforme en un espacio de intercambiador de energía, ¿sí? Entre el interior y el exterior, que sean ganancia. El lado posterior es un lugar que está como cubierto por tierra, está como, no diría que está enterrado, sino que lo hicieron al revés, lo cubrieron luego con neumáticos y tierra, con lo cual la eficiencia energética de este edificio es sumamente importante. Finalmente son la misma estrategia. Toda la incorporación que tiene que ver con las tecnologías de lo verde, ¿no? De la arquitectura como aporte de oxígeno, ¿no? De esa cuestión de recuperar aquello que el pavimento retiró, ¿sí? O cómo los edificios también incorporan la producción de alimentos, huertas verticales, o huertas de este tipo, como en este edificio de Japón, donde los tipos cultivan su propio alimento, porque obviamente la distancia que hay con los campos... Perdón, ¿eh? La distancia que hay con respecto al... No, el perro me estaba comiendo la... ¿Cómo se ¿Lo llama? pisaste el perro? Lo No, mataste, pobrecito. no, Pobre perro. me estaba comiendo el cordón, me estaba comiendo el cordón, y cuando No, moví no el vas a poder pie, dormir hoy. cuando moví el pie es como que se le quedó en el diente. Bueno, volvamos a esto. Digamos, cómo los edificios empiezan a ser mucho más que un sistema de acondicionamiento térmico, un lugar de pura utilidad, sino que empiezan a incorporar otras nociones, como por ejemplo espacios donde también se puedan producir sus alimentos. Digamos, de alguna manera lo que hace es reducir esa huella de carbono que hablábamos al principio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el reciclado y la reconversión y el reuso de materiales, ¿no? Este es un edificio, una escuela que hacen en China, que lo que hacen es juntar, hacen el análisis de lo que se ha demolido, de lo que van juntando en distintas edificaciones de la zona para reutilizarlo. Ahí es todo un espacio de oportunidad. O el manejo del agua, ¿no? Cómo la arquitectura, desde su propia morfología, lo que hace es entender el ciclo del agua
para en estos lugares que tienen pocas precipitaciones, utilizar esas cubiertas para llevarlo a sectores que son estanques para recolectarla y reutilizarla. O el manejo de los vientos, como en este caso que hace Piano en Nueva Caledonia, o el uso de la energía geotérmica, ¿no? En este proyecto que hicieron la gente de Sana en todo lo que fue Solveren, que era un antiguo sector de minas en la zona del Ruhr, del río Ruhr, en Alemania, que era como el corazón industrial alemán y que se está refuncionalizando. Entonces, todas esas minas que eran de extracción, ahora la están utilizando para producción de energía geotérmica y utilizando también el río cercano para refrescarse. Uno podría decir que, bueno, toda esa energía que pasó del carbón a la solar, por ejemplo, en Alemania, se ha trasladado a otros sectores. Y si lo pensamos, vamos a decir, y bueno, tranquilamente, los países europeos nos trasladan a los países latinoamericanos toda esa contaminación que antes se producía en sus continentes. De hecho, todo lo que es bonos verdes y todas las transacciones que hay atrás de eso, los bonos de carbono para poder emitir más y menos, y que también están financiados por el Banco Mundial, es toda una discusión que hay que seguir dando. Todo el tema que tiene que ver con estrategias bioclimáticas, por ejemplo, de ganancias del control de ese disipador que son los muros, para ver si los capturamos, si lo podemos soltar en las noches, como los muros Trombe, o toda estrategia bioclimática como este Instituto de Ciencias Ambientales en Cataluña, donde incorporan patios, donde incorporan fachadas que son como invernaderos, que trabajan con dobles pieles, y en sus cubiertas también. Este otro edificio de Móstoles, donde incorpora toda la idea de pozos canadienses, a través de todo un túnel que está por debajo del edificio, que lo que hace es tomar el aire caliente, ponerlo abajo de la tierra, bajar los grados, como la tierra siempre está como en una temperatura constante a ciertos niveles, a medida que bajamos más empieza a estar más caliente, pero digamos, lo que hacen es refrescar el aire metiéndolo en estos tubos y que después lo transmiten a través de ventiladores a las unidades de habitación. Y esta es una técnica bastante sencilla, con muy bajo consumo, comparado, por ejemplo, a lo que es el consumo de aire acondicionado. O todo lo que han hecho en Agora Bogotá, el arquitecto Juan Herreros, a través del manejo de los vientos de la zona de Bogotá, y toda una serie de estrategias bioclimáticas, ahora incorporando todo lo que es informática y todo lo que es control domótico de sistemas de apertura y cierre, por ejemplo, de lo que ellos llaman branquias, ¿no? Que están en las fachadas, para que el aire pueda ingresar y salir. Y por último, creo que esto es lo último, volver a este tema de la investigación y la innovación, ¿no? Este es un proyecto que hacen en Alemania, junto con la gente de Obearup, que es la consultora más grande en términos de estructura y de energía del mundo, hacen este proyecto donde en este edificio lo que hacen es unos parasoles que cultivan algas, ¿no? Estos parasoles tienen agua, produce fotosíntesis con la luz del sol, las algas crecen, las recolectan y las utilizan como biomasa. O sea que hay todo ahí un espectro sumamente interesante para seguir investigando y desarrollando. De alguna manera lo que buscamos es que ustedes también tengan como una cuestión propositiva, una cuestión de innovación acerca de sus propuestas, y que me parece que en ese sentido la etapa de evaluación, diagnóstico y a través del checklist, más la propuesta de rediseño, pueden ahondar en diferentes estrategias que vamos a empezar a ver en las próximas clases en torno al bioclimatismo, la sustentabilidad y el manejo de energías. Yo les voy a compartir un segundo. Esperen que, a ver si estoy bien. En el campus,
ustedes tienen aquí lo que son objetivos, contenidos prácticos y toda la bibliografía del curso y el cronograma. Ese cronograma obviamente está estructurado en el desarrollo del curso. Obviamente, si es necesario producir algún tipo de ajustes, se harán esos tipos de ajustes para que se corresponda con la dinámica del curso. A la derecha ven que hay como unos bloques que tienen que ver con bibliografía específica acerca de los temas que consideramos que son centrales, el del bioclimatismo y sustentabilidad, por ejemplo, donde van a encontrar, ahora lo van a desarrollar un poco más en los grupos, el pequeño manual del proyecto sostenible, que es muy interesante porque está escrito de una manera muy coloquial y cercana, y que podemos a partir de ahí abrir un montón de ventanas acerca de lo que queremos hacer con nuestros proyectos. Van a encontrar en esto que dice menú de links sobre tecnologías e insumos, una serie de desagregados acerca de diferentes tecnologías y proveedores que tienen en sus páginas diferentes catálogos para conseguir la mayor profundidad en los desarrollos de sus proyectos, ¿sí? Ya sea en las carpinterías, en el manejo de los vidrios, las fachadas, el hormigón, cielos rasos, bueno, desagregados diferentes elementos con los que se componen los elementos de la arquitectura. Van a encontrar una guía de análisis para empezar a desarrollar todo lo que es la primera parte de la evaluación y diagnóstico del proyecto. Y ahora voy a activar de nuevo, que era el foro general, que es el que ustedes van a utilizar para cada clase. Cuando haya alguna charla del tipo general, como la que estamos haciendo ahora, se va a avisar aquí arriba, ¿sí? Clase número tal, diga tal, hora tal, y va a tener un link diferente a este otro. Tienen colgadas ya algunas clases que eran como de construcciones 4, como para ir acercándose más al temario, y seguramente ahora en un rato vamos a pasar a ese foro, donde se van a empezar a desarrollar y a explicar mejor en qué consisten los trabajos prácticos. Les pedimos, ustedes llenaron, no todos, algunos, han llenado ese formulario que dice conformación de grupos. Varios han puesto 2 integrantes como parte de ese grupo. Les pedimos en lo posible, y sería sumamente necesario, que eso se estructure en 3 estudiantes por grupo. Me parece que de esa manera lo que vamos a hacer es achicar el universo, los temas van a seguir siendo los mismos, las discusiones van a seguir siendo las mismas, pero vamos a poder distribuir mejor el tiempo para que todo el mundo pueda desarrollar sus trabajos, puedan corregir. Así que, por favor, revisen eso, si pueden sumar a otros integrantes, que de hecho he visto ahí en las redes que muchos han solicitado incorporarse a algún grupo. Hasta aquí, Norma, Juan. Eso quería saber, Daniel, ¿dónde habían puesto? Pues nosotros somos 2 y queríamos sumar uno más, pero no sabíamos quiénes estaban. Bueno, no sé dónde habían puesto ahí quiénes estaban libres. ¿Vos estás en el Facebook de la cátedra? ¿En sustentabilidad constructiva? Sí. Bueno, ahí algunos han escrito. Ah, bien, no había entrado ahí. Bien. ¿Sí? Entonces ahí pueden ir hablando entre ustedes para sumar alguno más a los equipos, ¿sí? Joya. Gracias. Daniel, te hago una consulta. Pide